Después de la salud, un poquito de legalidad. Que trae siempre Daniel López Vivas, de López Vivas, abogados. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Legalidad siempre hay que ser legales. Legal, por encima de todo. Por encima de todo, sí. Que, bueno, conociendo un poquito lo que son las leyes, los procedimientos y este tipo de cosas que siempre nos trae Dani, que en algún momento pues nos ayudarán cuando no hay algún tema de actualidad que, bueno, pues nos hace un poquito cambiar los guiones, pero esta vez creo que no. Vamos a terminar, ¿no? ¿De qué hablamos? Esta vez no hay tema de actualidad, hay algunas noticias inminentes que dentro de poco tendremos que tratar, pero esta semana no. Vamos a acabar con el tema del divorcio, que ya está bien, que llevamos ya 7 programas, ¿vale? Es un tema amplio y que yo entiendo que había que explicar bien. Entonces vamos a comentar las últimas 2 cosas que nos quedaban colgando, que son la modificación de medidas y la liquidación de las sociedades gananciales, que supongo que le sonará chino a los oyentes, pero vamos a intentar explicárselo de manera clara. Bueno, pues empezamos por el número 1. ¿Qué son? Modificación de medidas. Pues mira, durante todo este tiempo hemos estado hablando de que, o bien de una manera pactada entre los miembros de la pareja, o bien acordado por un juez, una de las cuestiones más importantes del divorcio, pues era todo eso que hemos dicho, que se acuerden las medidas que van a regir la forma en que los miembros de la pareja se relacionan entre ellos, es decir, quién tiene que pasarle la pensión a quién se va a quedar con la casa o viviendo en ella inmediatamente después del divorcio, o bien también cómo se van a relacionar con sus hijos, es decir, si hay una custodia compartida, o se les va a otorgar esa custodia a alguno de los 2 miembros de la pareja, cuánto dinero hay que pasar de pensión y todas esas cuestiones que hemos estado comentando. Sí. Pues bien, esas medidas que se han aprobado por un juez o que se han acordado por las partes no son más que una foto fija, es decir, son las medidas más apropiadas para el momento en el que se aprobó ese convenio regulador o se dictó esa sentencia, si estamos hablando bien de mutuo acuerdo, bien procedimiento contencioso. Sin embargo, pues esa foto fija pues queda vieja cuando cambia la vida de las personas que salen en la foto, por lo que puede pasar que esas medidas que eran apropiadas en el primer momento, es decir, en el que se dictó la sentencia o se firmó el convenio regulador, pues han quedado totalmente desactualizadas. Es decir, por ejemplo, en López Vivas Abogados, pues nos hemos encontrado con que personas que antes de la crisis tenían una situación económica totalmente desahogada, pues ahora están en el paro, como le ha pasado a muchísima gente, por lo que son totalmente incapaces de hacer frente a la pensión que le tenían que pasar, bien a sus hijos o bien a su mujer. Y muchos de ellos no es que no la paguen porque no quieran, que también nos hemos encontrado casos en los que los hay, sino porque, lógicamente, la economía ha empeorado y puede ser que esas cantidades que en su momento se pactaron y que le permitían vivir holgadamente, pues actualmente les sean imposibles de pagar. O, por ejemplo, también nos encontramos con el caso de un marido que tenía un régimen de visitas para ver a su hijo, pues que estaba principalmente basado en realizar las visitas los días de diario, ya que trabajaba en la hostelería, por ejemplo, y le venía mejor así, y de repente encuentra un trabajo fuera de la ciudad que le cambia totalmente los planes, es decir, un trabajo, digamos, normal, de 8 a 3, y que solamente tiene los fines de semana libres, con lo cual esas visitas entre semanas ya digamos imposibles, que no le valen, efectivamente. Para esos casos, precisamente, está el procedimiento de modificación de medidas, que pretende, como ya hemos dicho, que se actualicen todas esas medidas previamente acordadas y se queden de una manera apropiada para todos y ajustada a la situación actual. Por tanto, si volvemos a esos ejemplos que hemos dado, en el primero de esos casos, pues en el de las pensiones, se solicitaría una bajada del importe que mensualmente le pasa a hijos y a mujer. Y en el segundo caso, en el de las visitas, pues un nuevo régimen de visitas para el hijo que le permitiera compaginar ese nuevo trabajo con las visitas. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos para que se modifiquen estas medidas? Pues mira, lo primero que hay que decir al respecto y es que no hay un plazo para solicitar específico, es decir, no es a partir de tal fecha tú ya puedes solicitar la modificación de medidas, no. Se tienen que cumplir ciertos requisitos específicos para que proceda esa modificación. Aunque no haya plazo, como he dicho, pues los juzgados son reticentes a admitirla poco tiempo después de que se hayan acordado por primera vez. Es decir, aproximadamente, bajo mi punto de vista, yo diría que por lo menos 9 meses o un año desde la sentencia de divorcio o convenio regulador hay que esperar. Inicialmente, para que se pueda admitir esa modificación, lo primero que tiene que producirse es un cambio sustancial en la vida de los cónyuges, un cambio sustancial que impida el cumplimiento de esas medidas, debiendo ser un cambio importante, es decir, como los que hemos puesto en los ejemplos anteriores. Sí, obviamente, como ya he dicho, esos cambios tienen que ser de la suficiente entidad para que se considere que hay que cambiar las medidas. Y aparte de importantes, tienen que ser unos cambios que tengan una cierta permanencia en el tiempo, es decir, tienen que ser cambios duraderos, no vale con que sea un cambio temporal. Por ejemplo, si volvemos a nuestros 2 ejemplos, la suspensión de una paga extra, por ejemplo, como le ha pasado a los funcionarios, yo entiendo que no sería razón suficiente para pedir una modificación de medidas bajando la pensión, puesto que estamos hablando de una cuestión que, si bien se bajan los ingresos, no es de una manera sustancial, ¿de acuerdo? Tampoco es una cuestión que se haya repetido en el tiempo.
O, por ejemplo, ese traslado de trabajo que hemos comentado en el segundo ejemplo, que no fuera un traslado definitivo, sino simplemente que durante 2, 3 meses, 4 se mandará al trabajador fuera. Tampoco sería una razón suficiente para modificar ese régimen. No se puede hacer de una manera temporal, entonces. Modificar las medidas, no. Modificar las medidas no se puede hacer de una manera temporal, tiene que ser de una forma duradera. Luego, como ya comentaré, sí que nos encontramos en el día a día, pues eso, que parejas que se llevan relativamente bien entre ellos, sí que hacen estas modificaciones de manera transitoria. De motu propio, ¿no? Efectivamente, es decir, no van al juez a solicitarlo, sino que simplemente si se llevan bien y quieren el bienestar de sus hijos, como hay muchas parejas que... Oye, mira, estás 2 meses fuera, vienes el fin de semana, no te preocupes por los besos. Efectivamente. Bueno, ¿cómo es el procedimiento, Dani? Pues mira, como en todas las cuestiones del divorcio, como ya hemos dicho, se pueden hacer bien por las buenas o bien por las malas. Es decir, por las buenas se hace mediante un acuerdo que se ratifica en el juzgado en el que se recogen esos cambios, y por las malas mediante una resolución judicial, que la curiosidad de este tema es que se dicta por el mismo juzgado que dictó la sentencia de divorcio en su momento. Es decir, se entiende que el juez que ha conocido anteriormente los hechos, pues le va a ser más fácil juzgarlos una segunda vez. Por suerte, como ya he dicho, cada vez es más habitual que suceda esa circunstancia. Es decir, que los padres que se llevan bien o que tienen aunque no se lleven bien del todo, tienen una cierta relación de respeto y miran por el bien de sus hijos, pues cambian el régimen de visitas sobre la marcha, cambian cuestiones que les afectan a los dos también sobre la marcha. La pensión ya es más difícil que se modifique, también lo hemos visto en algún caso, sobre todo cuando es de una manera transitoria, es decir, un mes que hay un problema de insolvencia momentánea, pues a lo mejor se espera y se reclama el siguiente sin ningún tipo de problema. Por eso, como ya he dicho, es necesario tener una relación de respeto al menos con tu pareja. De adultos, ¿no? De adultos, sí. Pues es que sobre todo cuando hay niños de por medio viene muy bien porque pueden adaptarse mejor a los cambios. Claro, que la pela es la pela. De hecho, el otro día avanzabas un poco sobre el tema de liquidación de las sociedades gananciales, ¿no? Es un poco el régimen económico del matrimonio, ¿no? Más o menos. Está relacionado. Mira, ¿Qué es eso? Este procedimiento, como yo le digo, es el gran desconocido de las rupturas matrimoniales. Recordando, como ya dices, lo que dijimos en otros programas, aquí en Extremadura la gran mayoría de las parejas se casan en gananciales. Es decir, en Extremadura, si no dices nada, o sea, si no vas al notario a otorgar capitulaciones matrimoniales, ¿vale?, que es una escriturita que se firma en el notario muy rápido, por defecto te casas en gananciales. ¿Qué quiere decir casarse en gananciales, que lo vimos por allí? Ya lo expliqué en un programa, pero brevemente significa que todos los bienes y todas las deudas que tenga la pareja son de los dos. Desde el matrimonio. Efectivamente. Nosotros en López Vivas Abogados siempre recomendamos la separación de bienes, que es una figura que no tiene más que ventaja, pero que, como ya he dicho, para poder estar casado en separación de bienes tienes que haber ido previamente a la notaría a hacer esas capitulaciones. Si los oyentes quieren refrescar la memoria volviendo a escuchar el programa del régimen económico matrimonial, como siempre pueden encontrar el programa entero de Cáceres en la Onda en la web de Onda Cero. Como cuentas tú siempre, seleccionas la pestaña de Cáceres y allí... Emisoras, buscas Cáceres y El Día. Y allí están. Y si no, en el super canal de YouTube de López Vivas Abogados. Ahí, ¿no? Ahí están todos perfectamente ordenados y se encuentran fácil. Como iba diciendo, como hablamos del régimen de gananciales, ¿de acuerdo? Si lo miramos fríamente y desde un punto de vista estrictamente patrimonial, el tema del matrimonio no deja de ser más que una sociedad en la que dos personas hacen comunes su patrimonio y sus deudas y lo ponen todo en común, como ya he dicho. Dicho esto, y como su propio nombre indica, pues la liquidación de las sociedades gananciales es el procedimiento que se lleva a cabo para acabar con esa sociedad y repartir entre los que eran miembros de la pareja pues todos los bienes que hay en común. Bueno, vamos a entenderlo con un ejemplo. Pues mira, el caso típico puede ser una pareja que lleva muchos años casada y que se divorcia, tenga hijos o no tenga hijos, ¿vale? Nos valen los dos casos. Como suele ser habitual, el juez le ha dado el uso de esa vivienda justo después del divorcio a uno de los dos que reside en ella. Habitualmente será, si tienen niños, al que se haya quedado con los niños, efectivamente. Pero como ya dije en el programa anterior, esa es una atribución de uso, ya que la casa sigue siendo de los dos. Y es una atribución temporal, puesto que antes o después lo apropiado es que esa casa se venda y cada uno cobre la mitad del dinero. Y es que, bajo mi punto de vista, tú no puedes mirar hacia adelante y dejar atrás un matrimonio fallido como es debido si se tienen bienes en común, y muchas veces una hipoteca, porque muchas veces nos encontramos con ese caso, que el único bien en común es una casa y está hipotecada. Yeah. Habitualmente, lo que se suele hacer, si solo tiene la pareja una casa y uno o dos coches, que es el caso que habitualmente nos encontramos, habitualmente no acudimos a ese procedimiento de liquidación de las sociedades gananciales de manera judicial. Haríamos lo que se llama una liquidación de sociedades gananciales que podríamos decir extrajudicial. Es decir, lo normal es que se venda la casa, se reparte todo por la mitad y cada uno se queda con un coche, siempre que sean del mismo valor. Si hay un coche que cuesta más que otro, pues con el dinero que sale de la venta de la vivienda se compensa un poco y ya está. Como ya digo, habitualmente nos encontramos con que esa casa está hipotecada.
Con lo cual tenemos dos opciones: o bien se liquida la hipoteca y se reparte lo que sobre, es decir, se le paga al banco el importe de la hipoteca y el importe restante se reparte, o bien el comprador se subroga en ella, es decir, pasa a ser el comprador el deudor de esa hipoteca. Para esa operación, lógicamente, el banco tiene que autorizarlo. Pero es que además actualmente nos encontramos con que la actualidad económica hace que esas subrogaciones no se suelen dar, puesto que, claro, con los tipos tan bajos que tenemos, cualquier persona que pide una hipoteca ahora, si consigue que se la den, que esa es otra, va a conseguir unas mejores condiciones que con una hipoteca que estuviera hecha hace 5, 10, 15 años, porque ya decimos los tipos están bajísimos. Habitualmente el problema que tienen estas cuestiones, pues es que como actualmente no se vende ni una escoba, como decía aquel, pasan meses, incluso años, hasta que se vende la casa, por lo que la pareja tiene su principal activo inmovilizado durante ese tiempo, teniendo que pagar la hipoteca, contribución y demás. Muerto de risa. Efectivamente. Sin embargo, últimamente yo sí empiezo a notar una mejoría en la economía y en el mercado inmobiliario. De hecho, en una de las liquidaciones que llevamos en López Vives Abogados ha habido un pequeño milagro últimamente, puesto que uno de los clientes que está en esa situación le van a comprar su casa. Eso no parece muy milagroso, pero le van a comprar su casa habiéndole ofrecido el precio que ella pedía. Es decir, no ha habido una oferta a la baja. Durante años nos hemos estado encontrando con que cualquier comprador realizaba ofertas a la baja por lo menos de un 20%. Sí. Según parece, esto se va... Todo el mundo buscaba un chollo, ¿eh? Decía, te la compro, pero al precio que yo pongo, ¿no? Efectivamente. Oye, si se acudiese al procedimiento judicial, ¿esto cómo sería? Pues mira, normalmente recomendamos hacerlo judicial o a través de una escritura en el notario, que también se puede, cuando el patrimonio de la pareja es amplio y por tanto se da una partición compleja. Es decir, este procedimiento, como todos los referentes al divorcio, lo deseable es que se lleve a cabo mediante un acuerdo entre las partes, que se firme en un convenio regulador y se aprueba a la vez que el divorcio. Lo suyo, como ya digo, es que se haga todo a la vez: divorcio y liquidación de sociedades gananciales. También se puede llevar a cabo ese acuerdo entre las partes, pero en un momento posterior al divorcio, si las partes así lo quieren. No hay ningún problema. Recomendamos hacerlo a la vez, pero se puede posteriormente. Y es que muchas veces los clientes... Digo que es el procedimiento el gran desconocido, porque muchas veces los clientes no se dan cuenta de que, aunque estén ya divorciados, sí que siguen manteniendo esa copropiedad de los bienes con su expareja. Y ya digo, es una situación que no es agradable y a la que hay que poner fin. Pues si tú estás divorciado, puedes casarte con otra persona si quieres, pero claro, estás arrastrando ahí unos bienes compartidos que no te van a dejar actuar libremente. Un contrato con tu relación anterior, digamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, y cuando no hay acuerdo, ¿cómo es el procedimiento judicial? Pues mira, el procedimiento judicial, así lo voy a decir de manera clara, es muy complejo y con muchísimos costes, por la que es otra de las razones por las que en López Vives Abogados recomendamos llegar a un acuerdo en la medida de lo posible. Lo primero que se da en este procedimiento es la formación de inventario, es decir, los bienes y las deudas que hay en el patrimonio de esa familia. Se cita a las partes a una comparecencia en el juzgado para que se pongan de acuerdo sobre los bienes, y si no son capaces de ponerse de acuerdo, pues se les cita a una vista, a un juicio, y es el juez el que decide. Ese es el primer paso. Una vez ya se ha aprobado el inventario, es decir, se sabe los bienes y las deudas que hay, lo siguiente es la liquidación de esos bienes. Es decir, se vuelve a citar a los cónyuges a otra comparecencia para que llegue a un acuerdo para repartirse los bienes, lo cual suele ser bastante complicado, pues en casos en los que los matrimonios tengan muchas propiedades, es decir, si hay fincas, coches, obras de arte, productos de inversión, pues es difícil encontrar una partición que convenga a ambos. Si no tienes nada, esto se va a arreglar rápido. Si no se ponen de acuerdo en esa partición, pues se designa un contador entre los abogados de la ciudad para que lo haga. Es decir, entra todavía otro profesional más a proponer qué partición se va a hacer. Como ya digo, este profesional pues propone, como él vea más apropiado, cómo se van a repartir esos bienes y da traslado a las partes. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si se ponen de acuerdo, pues fantástico, se aprueba y se acabó. Si no se ponen de acuerdo, serán citados otra vez a una vista, quedando la decisión en manos del juez, que será el que decidirá el reparto. Es decir, si las partes desde el principio no se ponen de acuerdo en nada en la liquidación de las sociedades gananciales, nos podemos encontrar con que podemos haber ido a 2 comparecencias, a 2 juicios, con el coste y el transcurso de tiempo y la dilatación en el tiempo que todo ello conlleva. Con lo cual, ya digo, es un procedimiento muy largo y complicado que conviene evitar en la medida de lo posible. O sea que al final tienes que vender el coche para comprar gasolina. Pues prácticamente. Todo lo que tenías que repartir resulta que te lo vas a dejar en el juicio porque no nos pusimos de acuerdo. Ya digo, en estos casos, además que a las 2 partes le va a convenir, hay que intentar llegar a un acuerdo como sea. Bueno, terminamos el tema del divorcio, ¿no? Sí, señor. Yo creo que ya después de 7 programas lo hemos tratado a fondo y por fin lo terminamos.
Como siempre, me gustaría recordar a los oyentes que si quiere proponernos algún tema o que recordemos alguna cuestión relativa al divorcio, puesto que los primeros programas ya hace tiempo que los hicimos, lo pueden hacer en el correo electrónico de Onda Cero. ¿Cuál es, Vicente? El nuestro, pues mira, por ejemplo, cáceresenlaonda@ondacero.es. Pues en ese correo, estupendo, lo pueden hacer y nosotros les contestamos, ¿verdad? Dani, que nos vemos la semana que viene. Estrenaremos tema, ¿no? Estrenaremos, sí, señor. Bueno. Estrenaremos. Daniel López, de López Vivas Abogados. Muchísimas gracias. Que pases buena semana. Igualmente, Vicente. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Adiós.